En América Latina más o menos se ha reconocido que alrededor del 25% de los niños presentan desnutrición, o sea, uno de cada 4 niños de nuestra zona es desnutrido. La desnutrición puede presentarse en todas las edades, sin embargo, es más notoria y grave en los primeros 6 a 36 meses de vida, donde la etapa madurativa del niño todavía está en fase progresiva, ¿no? Entonces, al ver este episodio de malnutrición o desnutrición, vamos a hacer que la maduración de muchos componentes neurológicos, pulmonares, renales, no va a ser adecuado, ¿no? De tal manera que el desarrollo posterior del niño tampoco es el adecuado, ¿no? Entonces vamos a ver que existe un círculo vicioso, ¿no? Entre la pérdida de proteína corporal, detención de las funciones corporales, pérdida de masa corporal. Mientras el niño más se desnutre, este círculo vicioso es más intenso, de tal manera que las funciones corporales se van a deteriorar más, la pérdida de masa corporal se va a deteriorar más y la pérdida de proteína corporal también se va a deteriorar. O sea, es un círculo vicioso que se rompe solo mejorando el estado nutricional del niño. El marasmo, marasmo o malnutrición proteico-calórica no edematosa, obviamente la nutrición crónica es causada por una deficiencia de proteínas y de calorías, a veces tiene fiebre y otras enfermedades agregadas. Generalmente cuando nosotros tenemos estos pacientes son menores de 2 años. Por lo general el niño mayor de 1 o 2 años hace kwashiorkor y el niño menor de 1 o 2 años hace marasmo. ¿Por qué? No se sabe, ¿no? Algunos dicen que es una presentación diferente a un mismo estrés nutricional, que va a depender de la edad. Se caracteriza por qué, ¿no? Marcada hipotrofia muscular, hipotonía, piel seca, aquí tenemos una fase de viejito, ausencia de panículo adiposo, la cara va a estar envejecida, niño muy pequeño para su edad y la recuperación es bastante lenta. El kwashiorkor, ¿no? O malnutrición proteico-calórica edematosa, es obviamente ambos, tanto marasmo como kwashiorkor son desnutriciones nutricionales agudas, es causada por una deficiencia de proteínas viscerales, se produce generalmente en niños mayores de 2 años, cuando no consume suficiente proteína. ¿Caracterizado por qué? ¿No? Porque el edema es el signo principal del kwashiorkor. Signo de la bandera, o sea, compromiso obviamente del cuero cabelludo, una dermatitis pelagroide, el niño está irritable, hígado grasa, asociada a un estrés metabólico, ¿ya? Entre marasmo y kwashiorkor se considera que el niño con kwashiorkor es un niño que literalmente es un poco más grave, porque generalmente el kwashiorkor se está asociando a infecciones, ¿ya? Obviamente existen formas mixtas, que es el marasmo kwashiorkor o kwashiorkor marasmático, ¿no? Frecuentemente es producido por estrés catabólico superpuesto a un marasmo preexistente. Existe pérdida de tejido adiposo y muscular, existe disminución de los niveles de proteínas viscerales, ¿ya? Acá vemos, por ejemplo, 3 niños que aparentemente son normales, ¿ya? Pero ya tienen diferente edad. Por ejemplo, el primer niño es un niño de 2 años, el niño del medio es un niño que tiene entre 4 y 5 años, y el tercer niño tiene una edad de 5 años, ¿no? Uno lo ve, físicamente parecen los 3 normales, ¿no? Pues el niño de 5 años, el último, comparado con el de 5 años, parece un niño que tuviera unos 2 años y medio en relación a la talla, ¿no? Entonces, cuando un niño tiene un problema nutricional severo, ya sea kwashiorkor o marasmo, y luego de esto se recupera el peso, no solamente recupera el peso, el desarrollo neurológico nunca, o el desarrollo de ciertas condiciones o aparatos, nunca lo va a recuperar, siempre se va a retrasar, ¿no? Entonces va a tener una estatura reducida, que es una secuela irreversible, ¿no? Por eso que los niños que son desnutridos, cuando crecen, adquieren talla corta. Si hasta los 2 años no recibió alimentación adecuada, quedan enanos nutricionales. Tiene un menor desarrollo cerebral, tiene dificultad para concentrarse, trastorno de aprendizaje, tiene un aparato circulatorio, tiene mayor probabilidad de padecer, ¿qué cosa? Compromiso coronario, hipertensión, diabetes, obesidad. Y tiene una obesidad por deficiencia alimentaria o mala alimentación, y problemas motrices o de coordinación. Una piel flácida, falta de color, tonicidad muscular, ¿no? Aparentemente normal, pero este niño ya tiene secuelas que son irreversibles para toda la vida, ¿ya? O sea, aparentemente normales, pero esas secuelas lamentablemente nunca se van a recuperar, ¿no? Las complicaciones de los problemas nutricionales, uno tenemos la anemia megaloblástica, que generalmente es una anemia multifactorial, la pelagra, el raquitismo, el escorbuto, ¿no? La evaluación nutricional, ya generalmente el marasmo y el kwashiorkor, ya los índices nutricionales que hacemos son índices ya de compromiso agudo, o sea, peso talla, ¿no? Peso talla menor al 70%, que decimos desnutrición agudo de tercer grado o desnutrido agudo severo.
Esto sirve para hacer diagnóstico nutricional de estos pacientes. La valoración del estado nutricional del niño nos permite conocer si su crecimiento es normal o por ende es normal o no su estado de salud. Existen parámetros de composición corporal, entonces tenemos el peso y la estatura y el índice de masa corporal, ¿no? El índice de masa corporal, ¿cómo lo sacamos? Entre peso y talla al cuadrado. Y esto permite clasificar si están en sobrepeso, peso adecuado o obesidad, etcétera, ¿no? Indicadores tenemos peso talla, peso edad, talla edad. El espesor del pliegue cutáneo del tríceps, ¿ya? Que se usa con un plicómetro también, pero no se usa muy seguido. La circunferencia muscular media del brazo y el área muscular media del brazo, ya permite que se realice con una cinta métrica también. Por los indicadores que más se utilizan son el peso talla, que es un indicador de agudeza, ¿no? Peso talla, ¿ya? Y la talla para la edad, que es un indicador de cronicidad, y el peso edad, que es un indicador de desnutrición global, ¿no? ¿Ya? Entonces, peso para la edad, ya se utilizan en los niños, se valora como el porcentaje del peso esperado o peso ideal para una edad determinada. El déficit de peso evalúa tanto la desnutrición presente como la pasada, ya sea debido a un proceso agudo o crónico, pues se llama desnutrición global, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos peso actual por 100 entre el peso ideal? ¿Ya? Y eso es el déficit de peso. Entonces, normal, cuando los valores en porcentaje salen entre 91 más, de primer grado cuando sale de 90 a 76, de segundo grado de 76 a 75 a 61, y de tercer grado de 60 o menos, ¿no? Peso talla, ya que es otro marcador, ya es un marcador de agudeza, ya ha reemplazado incluso al peso edad como criterio para el diagnóstico de nutrición aguda o presente. Es muy útil para evaluar el impacto de los programas de intervención nutricional, ya. Entonces, esto es lo primero que se afecta y lo primero que se recupera, el peso talla, ¿ya? La talla edad demora en recuperarse. Generalmente la talla nunca se recupera, como ya mencionamos anteriormente. Este cociente indica qué cosa, el estado nutricional actual, y permite detectar casos de desnutrición aguda comparándola con gráficas estandarizadas para niños y adolescentes. ¿Cómo hacemos este valor? ¿No? El peso actual por 100 entre el peso ideal para la talla actual, ¿ya? Y esto nos da un porcentaje, ¿no? Cuando el porcentaje es de 89 a 80, decimos que es de primer grado, moderado, que es de 69 a 70, y menor de 70% es desnutrición de tercer grado o desnutrido severo. Entonces, según el porcentaje, nosotros catalogamos en tal o cual estado del paciente, ¿no? Lo normal es que esté por encima del 90 o más por ciento. La talla de edad ya se usa, ya es un marcador primero de desnutrición crónica, no sirve para cronicidad, ¿no? Porque inicialmente cuando el niño deja de comer se compromete el peso, y cuando ya esto pasa mucho tiempo se compromete recién la talla. No es útil en los programas de intervención nutricional o nutricia, no es útil, ¿no? Lo que es útil para ver el impacto de estos programas nutricionales es la talla, el peso talla, ¿no? En cambio, la talla edad no sirve para ver el impacto de estos programas de nutrición. Sin embargo, es el indicador que nos permite diferenciar los procesos crónicos y pasados de los presentes y los agudos. Por eso que es importante establecer tanto el peso talla como talla edad, ¿no? ¿Ya? ¿Cómo se hace la talla edad? Talla actual por 100 entre la talla ideal del paciente, ¿no? La interpretación también se da en porcentajes, ¿no? Crónico leve, decimos cuando está entre 90 y 94, crónico moderado entre 89 y 85, y crónico severo menor del 85%. ¿Ya? O sea, esto llamamos crónico leve o primer grado, crónico moderado o segundo grado, y crónico severo o tercer grado. Entonces, un niño puede tener un peso talla en crónico moderado y puede tener un peso talla ya en segundo o tercer grado. ¿Cómo damos la interpretación de esto? Es un desnutrido crónico reagudizado, ¿no? O sea, puede tener ambos valores alterados y podemos decir que es una reagudización de un proceso crónico. En el tratamiento del desnutrido severo, ya existen varias fases de tratamiento, ¿no? Clásicamente, el tratamiento del desnutrido severo tiene 2 fases o 3 fases dependiendo de la clasificación que uno pueda leer. La primera fase generalmente es el tratamiento de las complicaciones. El objetivo, obviamente cuando llega un paciente desnutrido severo, el objetivo inicialmente es hospitalizarlo. Ya sea marasmo o achorco, se tiene que hospitalizar, porque para llegar a ese estado, obviamente hay una condición grave, ya sea primaria o secundaria,
que ha llevado a un niño a un estrés nutricional severo. El paciente primero se tiene que hospitalizar. Y lo primero que debemos hacer es tratar las complicaciones y evitar que el paciente vaya al éxito letales o se muera. Entonces, ¿por qué se mueren los pacientes en las primeras 24 o 48 horas? Fundamentalmente por hipotermia y por hipoglicemia. ¿Cómo evitamos la hipotermia? Obviamente, si el paciente hace hipotermia, calor externo o calor local, ¿ya? ¿Y cómo evitamos la hipoglicemia? Dándole alimentación frecuente, fraccionada, pequeña, pero frecuente, ¿no? Y así es posible una vía para mantener un VIG adecuado en el paciente y que no haga hipoglicemia, ¿no? Y aparte, si necesita algún trastorno infeccioso, tratamos las infecciones. Entonces, el primer objetivo de la primera fase es evitar que el paciente se muera, que tenga como complicación la muerte. Entonces, por eso evitamos la hipoglicemia y la hipotermia. En la segunda fase, que ocurre entre los 7 y 10 días, es el tratamiento de las complicaciones infecciosas generalmente. O sea, generalmente estos pacientes vienen infectados, sépticos, neumonía, etcétera. Debemos tratar las infecciones, ¿ya? Vamos a cada vez proporcionar una mejor alimentación y el tratamiento de las infecciones. Y la tercera fase, ya viene la tercera fase o la dieta hipercalórica, en donde el paciente, fundamentalmente lo que hacemos es favorecer la ganancia de peso. Previa a esta tercera fase está lo que conocemos como la fase del catch-up, donde el paciente normalmente está ganando peso de 10 a 40 gramos por día y luego va 10 gramos por kilo día y luego aumenta a 20, 30 o 40 gramos por kilo día. Entonces el paciente está en una ganancia bastante importante y entra en la fase del catch-up y después entra en la fase o la tercera fase, donde el paciente gana cantidades importantes, la dieta es hipercalórica, no 150 sino 200, 250 kilocalorías por kilo, proteínas de 4 a 6 gramos por kilo, etcétera, ¿no? Y esta cantidad tanto de calorías como de proteínas va a depender de la tolerancia que tenga el paciente. ¿Ya? Entonces, estos pacientes son importantes reconocerlos porque tienen una mayor mortalidad, tienen una mayor complejidad y el tratamiento debe ser progresivo, ¿no? De esta forma, evitamos que estos pacientes, el diagnóstico temprano evita que se mueran en las primeras 24 a 48 horas y el tratamiento nutricional apropiado favorece que estos pacientes se recuperen más rápidamente.